Hola, en esta oportunidad vamos a ver el síndrome de Sjögren, la última patología de este grupo de enfermedades glandulares. Síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune y como toda enfermedad autoinmune se produce por la presencia, en este caso, de linfocitos autorreactivos, quiere decir que reaccionan ante algo propio del cuerpo, ¿cierto? Y que en este caso son las glándulas exocrinas, glándulas exocrinas. En particular, las glándulas salivales. Por eso es tan importante que el odontólogo conozca esta patología. Entonces, es una enfermedad autoinmune donde el problema es que el sistema inmunológico quedaron durante el desarrollo de los linfocitos en la etapa embrionaria o en la infantil, en el timo, se tienen que destruir todos los linfocitos que van a producir un ataque contra células del organismo, los linfocitos autorreactivos. En un principio tienen que destruirse todos, ¿ok? Por apoptosis, porque se modifican sus códigos genéticos, etcétera, ¿ya? Tienen que eliminarse de una u otra manera. Pero cuando eso no ocurre y quedan libres algunos linfocitos autorreactivos, posteriormente estos pueden ser eliminados en los órganos periféricos secundarios, es decir, los nódulos linfáticos, las amígdalas, el vaso, etcétera. Y cuando no son destruidos en esa segunda barrera, quedan libres. Y cuando quedan libres, esos linfocitos autorreactivos pueden quedar viviendo para siempre en el cuerpo hasta que se produce la enfermedad. Hay algunas enfermedades autoinmunes que se producen en la niñez, otros en la juventud, otros en los adultos jóvenes, otros en los adultos mayores. La gran mayoría de enfermedades autoinmunes se produce a mayor edad, 50 años hacia arriba, ¿ya? Es la mayoría. Entonces, por este desorden, por este problema en que no se destruyó a este linfocito T autorreactivo, es que después aparece una enfermedad autoinmune. En el caso del síndrome de Sjögren, la célula que se mantuvo viva son linfocitos T. La respuesta en el síndrome de Sjögren es en base a células, ¿ok? Perfecto, que van a ir a atacar a las glándulas salivales. En general, las glándulas exocrinas de todo el cuerpo. Salivales, lagrimales, sudoríparas, genitales, gástricas, etc. Pero particularmente, una de las que más se ve afectada o en primera instancia son las glándulas salivales. Ok. Entonces, esto va a producir varios efectos. Por ejemplo, boca seca. Por ejemplo, ojos secos. Por ejemplo, piel seca. Por ejemplo, genitales secos. Por ejemplo, en las mujeres, vagina con poca lubricación, vaginas secas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas glándulas están afectadas por este ataque de estos linfocitos autorreactivos. Y es una enfermedad autoinmune sistémica, es decir, que afecta muchas áreas del cuerpo. Hay otras enfermedades autoinmunes que son órganos específicos, o sea, atacan el cerebro o atacan el sistema nervioso central o el páncreas o la tiroides, solo eso. En cambio acá se afectan muchas glándulas. Es una enfermedad autoinmune sistémica. Y por lo tanto va a ser tratada por los médicos.
reumatólogos, inmunólogos, médicos internistas. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que el odontólogo esté libre de ejercer ciertas acciones en el síndrome de Sjögren. Por ejemplo, sería ideal que el odontólogo general fuera el profesional de la salud que más detectara posibles síndromes de Sjögren. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la glándula exocrina más afectada es la glándula salival, que está en la boca. ¿Y quiénes ven la boca? Los dentistas. Por lo tanto, deberíamos ser los odontólogos y los odontólogos generales los que detectan con mayor facilidad esta boca seca que podría ser indicación de un síndrome de Sjögren si es que va acompañada de otros síntomas o signos, como por ejemplo los ojos secos o la piel seca o la secreción vaginal disminuida. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos detectarlos, podemos diagnosticar, porque podemos hacer una serie de exámenes en la boca o exámenes hematológicos para poder diagnosticar correctamente un síndrome de Sjögren. Y después derivarlo al médico, ¿cierto? Para que haga el tratamiento sistémico. Pero eso no significa que nos olvidamos del paciente, porque el paciente va a seguir con la boca seca. No existe un tratamiento efectivo para el síndrome de Sjögren. Por lo tanto, estos pacientes van a seguir con la boca seca y con todas las repercusiones que ya sabemos de una disminución de saliva. Infecciones, inflamación de mucosas, enfermedad periodontal, caries. ¿Ok? Entonces, todo eso nosotros podemos, como odontólogos, mejorarlo o mantener en buena salud la boca del paciente. El resto de cosas las verá el médico, pero la boca la sigue viendo el dentista. Entonces, si se fijan, nosotros podemos participar en todas las etapas del síndrome de Sjögren. Detección, diagnóstico y tratamiento en la parte oral. Perfecto. Entonces, el síndrome de Sjögren, por suerte, no es tan común, llega al 1% de la población, afecta principalmente a mujeres, ¿cierto? La gran mayoría de un 9, la relación se dice que es 9:1 de mujeres con respecto al hombre. Yo nunca he visto un hombre hasta ahora con síndrome de Sjögren, ¿ok? Principalmente mujeres, personas mayores, o sea, mujeres mayores, posterior a la menopausia, que tengan ciertos genotipos de histocompatibilidad susceptibles para esta enfermedad, la cual todavía tiene una etiología desconocida, aun cuando se sabe que es de tipo autoinmune. ¿Ok? Es una inflamación mediada por los linfocitos T que van a generar una agresión sobre las glándulas exocrinas y generando pérdida del parénquima glandular, o sea, pérdida de los acinos, de las células epiteliales glandulares, que son las que producen la saliva. Entonces, por eso, con el tiempo, va disminuyendo la producción de saliva. Existe un síndrome de Sjögren primario y uno secundario. En el primario es que aparece esta enfermedad autoinmune, pero sola. No está asociada a otra, no está en compañía de otra. Eso es el síndrome primario. ¿Ok? Y el secundario es que aparece el síndrome de Sjögren, pero además con otra enfermedad autoinmune. O sea, el paciente más complicado. Las otras enfermedades autoinmunes generalmente son el lupus eritematoso sistémico, otra enfermedad autoinmune de tipo sistémico, o sea, que afecta a todo el cuerpo, o la artritis reumatoidea, que es otra enfermedad autoinmune que afecta a las articulaciones, pero de todo el cuerpo. ¿Ok? Esas son las más comunes. Pueden haber otras, sí, pero esas son las más comunes que se presentan junto al Sjögren. Ojo, no es que el síndrome de Sjögren secundario derive o sea consecuencia de lo otro, del lupus o de la artritis. No es secundario a esa enfermedad, sino que simplemente se acompaña
la persona presenta 2 enfermedades autoinmunes. En cambio, en el primario, presenta solo el Sjögren. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué signos y síntomas nos deben alertar? Ya vimos la sequedad oral, porque nosotros somos los odontólogos encargados de la boca. Entonces, cuando el paciente nos diga que es difícil masticar, que le duele al hablar, que se le seca la garganta, que se le pega la comida, que no puede formar el bolo alimenticio, o que tiene infecciones recurrentes, o que tiene caries, entonces sospecha de sequedad oral. Si es mujer, si está posterior a los 50 años, posmenopáusica, y además ella nos relata o nosotros le preguntamos, ¿le molestan los ojos? Ella probablemente diga que sí. Entonces va a decir, tengo sensación de quemazón, como que si tuviera arenilla, en los ojos me duele, tengo visión borrosa. Entonces son signos de sequedad ocular. 2 signos ya, sequedad oral y sequedad ocular. El paciente puede relatar también sequedad de la piel, que le cuesta el sudor, por ejemplo, producir sudor, sequedad vaginal, cansancio y otras menos comunes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos acá una boca seca que probablemente está con una sobreinfección de cándida, ¿sí? En una mujer mayor, ¿sí? Típico del síndrome de Sjögren. Mujer mayor, con aumento de volumen, que no siempre se presenta, pero aquí sí, de las parótidas, ¿sí? Que también puede haber, como hay disminución del flujo salival, puede haber una infección de los conductos, o sea, una cialodenitis infecciosa bacteriana. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo salival. Por lo tanto, hemos dicho muchas veces que disminuyendo el flujo de saliva, rápidamente entran las bacterias que tenemos en la boca, ¿sí? Y vamos a tener también heridas, inflamación de las mucosas, infecciones, etc. Enfermedad gingival o periodontal y muchas caries, principalmente caries cervicales. Todo eso producto de la sequedad bucal. Bien, su origen puede ser multifactorial porque sabemos que las enfermedades autoinmunes son así, tienen un componente genético, pero también necesitan un desencadenante ambiental para que se produzca esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo participa el odontólogo? Veámoslo nuevamente. En la detección, a través del examen clínico o de la anamnesis, podemos hacer exámenes histopatológicos a través de la biopsia que se hace en los labios, labio inferior principalmente. Uno hace una biopsia, retira varias glándulas salivales menores del labio, los manda a la biopsia y ahí lo que uno estudia es la presencia de infiltrado inflamatorio, de linfocitos en la glándula salival. Una glándula salival normal no debería tener linfocitos, o podría tenerlos si es que hay una infección. Pero en el caso del síndrome de Sjögren, sabemos que el que provoca el ataque son los linfocitos. Por lo tanto, hay una acumulación de células de linfocitos T en la glándula. Y eso se puede ver en el examen histopatológico y eso va confirmando. ¿Ya? Y además una serie de otros signos y síntomas, que son muchos. No es necesario que el paciente los tenga todos, pero sí una cantidad de ellos. Entonces, una historia clínica detallada, una exploración física bien hecha, pruebas serológicas, es decir, exámenes de sangre, de suero, ¿cierto? Donde pedimos anticuerpos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Y los anticuerpos que se piden son el anticuerpo anti-Ro y anti-La. Así se conocen más comúnmente. También en otros lados se conoce como anticuerpos anti-síndrome de Sjögren A y síndrome de Sjögren B. Esa es otra clasificación. Pero aquí en Chile lo más común es pedir anticuerpos anti-Ro y anti-La. Entonces,
si el paciente tiene estos anticuerpos expresados, salen positivos, es un antecedente más para determinar el diagnóstico del síndrome de Sjögren. ¿Quién puede pedir estos exámenes? El odontólogo, perfectamente, ¿cierto? Si sabe interpretarlo, obviamente, o si no, el patólogo oral, o el cirujano maxilofacial, o si ustedes derivan inmediatamente al médico, va a ser el médico quien va a pedir estos exámenes de anticuerpos. Nosotros podemos hacer la biopsia de labio para estudiar las glándulas salivales menores, y esto, lo que sucede en las glándulas salivales menores, se extrapola a lo que pasa en las glándulas salivales mayores, que son las que producen la mayor cantidad de saliva, ¿verdad? Pero yo para un examen no voy a estar haciendo una biopsia de parótida o de submandibular, porque eso es muy complejo. Generalmente las cirugías para esas glándulas se dejan solo para cuando se van a extirpar. Entonces, para eso nace una forma alternativa, indirecta, de saber lo que ocurre en las glándulas salivales mayores, estudiando las glándulas salivales menores. Entonces se supone que lo que le pase a las menores también le está pasando a las mayores. Es decir, si yo en la histología veo infiltrado inflamatorio crónico en una glándula de labio, debo pensar que en las glándulas parótidas también está ocurriendo lo mismo. ¿Ok? Entonces es un examen indirecto. Otro test que se ocupa, pero generalmente lo ocupan los oftalmólogos, es el test de Schirmer o Kirmer, ¿ok? Que es para estudiar la sequedad ocular. Se ocupan unos papeles, filtros, absorbentes, que tienen unos dibujos milimetrados, con milímetros, para ver cuánto de ese papel se moja con las lágrimas. Un paciente que tenga muchas lágrimas va a mojar mucho el papel. Entonces va a marcar un nivel alto de saliva. En cambio, uno que produce poca saliva va a tener una marca más pequeñita. ¿Ok? Después vamos a ver una foto. Entonces también se han creado cuestionarios para estudiar el síndrome de Sjögren con varias preguntas. Preguntas para estudiar el síndrome ocular, o sea, los síntomas oculares, los síntomas orales, por ejemplo, siente la boca seca, se le hinchan las parótidas, necesita beber agua cada rato, siente los ojos secos, como arenilla, usa lágrimas artificiales. ¿Se fijan? Son diferentes preguntas en un protocolo que existe para el diagnóstico. Este protocolo tiene preguntas clínicas y preguntas histológicas. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la biopsia de glándula? ¿Qué ocurre con la cintigrafía de glándula? ¿Qué ocurre con los anticuerpos, anti-Ro y anti-La? Entonces, se va haciendo un checklist, ¿cierto?, de todos los exámenes para poder ir determinando el síndrome. Para determinar el síndrome se requiere la presencia de 4 o más criterios de los que hemos visto hasta ahora. Síntomas oculares, bucales, histopatológicos, la biopsia, anticuerpos. Todo eso se mezcla, se juntan y basta que existan 4 o más criterios para determinar el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Esta es la prueba de Schirmer, este es un papel absorbente que va absorbiendo las lágrimas. Entonces, este papel se va a ir mojando cada vez más a medida que va entrando más y más líquido. Entonces, esto está milimetrado, tiene unas rayitas aquí, ahí, aquí, aquí. Entonces, si marca hasta aquí, y de aquí para acá el papel está seco, es porque hay poca saliva. Si marca hasta aquí, por ejemplo, hasta aquí llega el papel mojado, eso quiere decir que hay mucha saliva y el paciente está normal. Entonces, ahí uno puede ir categorizando al paciente de acuerdo a la cantidad de lágrimas. Aquí está el papelito milimetrado, ¿cierto? Y ahí lo azulito es lo que está mojado. ¿Por qué se mojó? Porque el papel está tocando el fondo ahí donde aparece, donde se depositan las lágrimas. Ahí está, ¿se fijan? Hacia adentro del ojo. Puede ser un poco incómodo, yo nunca lo he hecho, ni me lo han hecho tampoco, pero me imagino que me voy a molestar un poco. Ya. En la histopatología, yo voy a tener diferentes grados de
infiltrado inflamatorio. Puedo tener poco, o entonces los linfocitos se concentran, se agrupan en focos de infiltrado inflamatorio. No es algo así desparramado, sino que en focos alrededor de los ductos o de los vasos. Entonces va formando focos, formar centros, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que yo vea en la histopatología, es que voy a clasificar el grado de daño. Y se clasifica de acuerdo a la clasificación de Tarplay. Entonces tiene grado 0, una glándula normal. Grado 1 tengo 1 o 2 focos de células inflamatorias. En el grado 3 tengo más de 3 focos. En el grado 3 tengo una infiltración difusa, ¿cierto? Y en el grado 4 tengo una infiltración difusa con gran destrucción de la arquitectura lobular. ¿Se fijan? Son diferentes grados de síndrome de Sjögren o de daño por infiltración de los linfocitos. ¿Ok? Entonces yo puedo categorizar al paciente de acuerdo a la histología, de acuerdo a la clasificación propuesta por Tarplay, dependiendo de la cantidad de focos y del daño en la arquitectura glandular. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos distintos focos. Un foco, 2 focos, 3 focos, 4 focos, un foco más chiquitito. ¿Se fijan? Entonces tengo varios focos, por lo tanto, tengo más de 3 focos. O sea, ya es un grado 2 por lo menos. ¿Ya? Ahora, si empiezo a ver destrucción de los acinos, como por ejemplo pasa acá, que hay un límite bien difuso de la glándula, entonces voy a estar en un grado 3, con infiltración de linfocitos T, pero además destrucción acinar. Y así, de acuerdo a la histología, yo voy aumentando los grados de daño. Aquí, por ejemplo, hay muchísimo infiltrado y ya va quedando poca estructura glandular. ¿Se fijan? Eso ya sería un grado 4. Perfecto. Entonces, después que nosotros juntamos todos los exámenes, nosotros mismos determinamos que efectivamente hay un diagnóstico de síndrome de Sjögren, vamos a derivar al paciente al médico. ¿Ok? Pero el médico va a ver toda la parte clínica, o sea, sistémica, y nosotros continuamos viendo la parte oral. Nosotros vamos a hacer la interconsulta o derivación al reumatólogo. Pero podemos hacer educación, podemos ver la complicación de los tratamientos que hacen el médico, porque van a dar corticoides, y estos corticoides pueden tener repercusiones en la boca, y nosotros podemos tratar esas complicaciones. Podemos ver todas las alteraciones en la cavidad oral, ¿cierto? Como aplicar saliva artificial, ¿cierto? Saliva artificial, como que el paciente vaya al dentista en forma constante para hacer limpiezas, para hacer flúor, para ocupar colutorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también podemos recetar elementos, por ejemplo, para la saliva. Saliva artificial. Saliva artificial. Hay algunos fármacos que estimulan la secreción de saliva, como la pilocarpina, ¿cierto? Hay unas gotitas que uno puede ir tomando el paciente, pero que se van a ocupar solo por un tiempo, porque después empieza a generar muchos efectos adversos. O si no muchos, algunos que son incómodos. ¿Ok? Entonces se ocupan solo una temporada. Pero sí la saliva artificial. Perfecto. La saliva artificial hay de muchos tipos. Se pueden mandar a hacer en recetario magistral, ¿cierto? Con muchas composiciones. Aquí hay una, aquí hay otra. Pero en el fondo todos se parecen en que es agua destilada, fíjense, con una serie de elementos que van a tratar de imitar
la viscosidad de la saliva. Es decir, que no sea solo agua pura, porque el agua pura moja las mucosas, pero se seca casi instantáneamente. En cambio, al colocarle todo esto, esta agua se pone más viscosa y permite que se mantengan las mucosas un poco más de tiempo hidratadas. Su elemento fundamental es la carboximetilcelulosa, que es la que mantiene esta condición del agua destilada. Otra línea es la de los laboratorios de Entaid, que son la línea Xerox, que también ayuda a la boca seca, también estimularía un poco la salida de saliva, y esto está en forma de pasta, de colutorios, ¿okay? De chicles, pero tenemos que ser sinceros, el resultado es muy disímil. Hay pacientes que se sienten mejor y hay otros pacientes que no sienten ningún alivio. Por lo tanto, esta terapia hay que tenerla en consideración porque podría servir en algunos pacientes, pero en otros no. ¿Ok? Perfecto. Y aquí terminamos el capítulo del síndrome de Sjögren con todo lo que implica el trabajo del odontólogo en esta enfermedad, ¿sí? Que debería ser mucho más común para el odontólogo general, generalmente se olvida. Entonces, nos vemos en un próximo video.